Apreciaciones que hoy me hacen plantear una cuestión que es importante que reconozcamos y que aceptemos, y además no en un sentido por fuerza negativo. El 15M no existe. El 15M ya ha desaparecido, digamos, el 15M se ha extinguido como no podía ser de otra forma, puesto que empezó siendo un movimiento y acabó como todo movimiento desapareciendo en cuanto la inercia dejó de empujarlo. Desde el principio yo ya advertí que existía un riesgo grave, que era el de una dependencia excesiva de la, llamaremos, la representación mediática del movimiento, que hacía que más tarde o más temprano, en cuanto el movimiento hubiera dejado de tener la atención de los medios de comunicación, lo más probable es que acabara extinguiéndose. Pero es que además no podía ser sino así. Un movimiento de las características del 15M no tiene ningún sentido, ni nunca tuvo ningún sentido, sino justamente como un movimiento. Y no se ve en qué forma un movimiento puede existir si no es o bien desapareciendo, como no es lógico, o bien burocratizándose y convirtiéndose en una organización o como mucho en un club de fans. Eso que digamos, podía ser un grave peligro. El 15M se hubiera convertido en algún tipo de organización, que es lo que a veces te da la impresión cuando uno dice que es el 15M. Y tú le preguntarías, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde hay que hacerse socio? ¿Esto cómo funciona? ¿Dónde me doy de alta del 15M? O bien que se acabe convirtiendo, y quizás un poco en algún contexto se acaba convirtiendo en un auténtico club de fans de los amigos del 15M, que no existe más que como una entelequia. Vamos a ver, yo creo que hay que reconocerlo sinceramente y además, repito, no ver en ello nada negativo. El 15M, digamos, tuvo la gran virtud de implicar un despertar colectivo realmente enorme, colosal, que implicó la incorporación a la discusión y a la lucha política de miles de personas, jóvenes y no jóvenes, que de pronto se sintieron involucrados en algo que les concernía y en lo que se sentían de una forma u otra reflejados. Esa virtud es de por sí suficiente como para que reconocer que el 15M es por definición ya imborrable y que además implica lo que llamamos un punto de inflexión. Que nada volverá a ser jamás igual que antes del 15M. Y eso ya de por sí yo creo que es un mérito suficiente como para que nos sintamos tranquilos de que en tanto que movimiento, y repito, como le corresponde tanto que movimiento, se haya extinguido. Creo que la cuestión básicamente consiste en plantearse otro tipo de temas, otro tipo, digamos, de problemáticas y de dudas, que son las que hace muchísimo tiempo, particularmente en 1902, hicieron que un tal Vladimir Ilich Ulyanov Lenin escribiera un libro que se llamaba ¿Qué hacer?, que justamente respondía a una problemática que tampoco es tan distinta a la actual, que era lo que implicaba el despliegue en lo que entonces era Rusia, y vuelto a ser después Rusia, por cierto, era básicamente la aparición ininterrumpida de auténticos estallidos de espontaneísmo social en forma de revueltas de todo tipo, digamos, parecían requerir algún tipo de respuesta por parte de aquellos que querían ir mucho más lejos de lo que era una simple explosión de indignación o de rabia colectiva. El 15M, aunque no se le quiera dar ese nombre, técnicamente es un movimiento de masas. Lo que ocurre es que, mira, hay una cuestión importante que yo creo que vale la pena tener presente. Tenemos siempre la idea de que lo que ocurre siempre es nuevo, siempre implica algún tipo de novedad, y es cierto que el 15M, por ejemplo, supuso una vindicación intensa del espacio público que quizás no estaba presente antes. El hecho finalmente daba la impresión de que en lugar de ser un movimiento que emplease una plaza para expresarse, fuera básicamente la plaza la que emplease ese movimiento para que fuera ella quien se expresase. De hecho, el hecho de que el logo del movimiento fuera la propia plaza indicaba que había una puesta de relieve, un énfasis en la dimensión espacial, en la dimensión casi prácticamente topográfica, que sí que le daba una característica de una cierta singularidad. Pero aparte de esa cuestión relativa al tema del espacio, el tema del escenario, y aparte de una cierta dramaturgia que implicaba, por ejemplo, la apropiación sistemática, intensiva y prolongada del espacio público por parte del movimiento, la novedad era relativa. Repito, era un movimiento de masas. Lo que ocurre es que tenemos un problema con el lenguaje, que es que en esta especie, digamos, de manía de intentar creer que lo que hacemos es innovador y diferente de lo que antes otros han hecho, preferimos darles un nombre en el que, por ejemplo, el concepto de masas no merezca el lugar que tiene, porque en principio se entiende que es un término desacreditado. Pero en cambio no os engañéis, en el lenguaje revolucionario el 15M fue un movimiento de masas.
y además un movimiento de masas espontáneo. Es decir, un ejemplo casi prácticamente canónico de lo que es justamente un estallido espontáneo de las masas, cuando menos si empleamos el lenguaje clásico que ha empleado tanto el anarquismo como el marxismo. Ahora bien, una vez reconocida esa dimensión de movimiento de masas y de estallido espontáneo de las masas, la pregunta que hay que hacer es lo que justamente es la que justamente se planteaba Lenin, que es ahora, ¿y ahora qué hacemos? Intentar, digamos, mantener viva la momia del 15M a partir de rendirle homenajes regulares, creo que el fondo puede ser contraproducente, porque siempre encontraremos que nuestros enemigos dirán, hostia, es que claro, es que el 15M ya está muerto. Eso es lo que no podemos tolerar, porque entonces, claro, hay que decir, el 15M ya está muerto, ¿qué quería? Que, digamos, que viviera zombificado, que viviera porque de cada X tiempo le hacemos un homenaje conmemorativo. Eso es lo peor que se podría hacer. Lo que hay que decir es que hizo lo que tenía que hacer y dio paso a otras cosas. Lo que hay que preguntarse básicamente es que a otras cosas debe dar paso, es decir, qué tipo de expectativas abrió y qué tipo de expectativas de una forma u otra mantiene abiertas ahora. Y es ahí donde justamente creo que vale la pena que discutamos ahora si os apetece, porque creo que es la cuestión, es decir, ¿cuál es el paso siguiente? Se ha conseguido que a la calle salieran miles de personas, animadas por un sentimiento, por una sensación, por un estado de ánimo. Pero si alguien piensa que se puede transformar el mundo por un sentimiento, por un estado de ánimo, aunque sea el de la rabia, se equivoca de una forma absoluta. Lo que cambia la sociedad básicamente es que las fuerzas que están justamente por ese cambio adopten posiciones claras, caben trincheras y desde ellas lleven a cabo actuaciones que ya no pueden ser más de la resistencia. Entonces, en ese sentido, bien, ya está, ya hemos hecho el punto de cambio en la plaza y nos hemos dado todos muy bien, pero hay que pensar qué es lo que nos corresponde hacer. Entonces, a ver, si realmente se llega a la conclusión de que el modelo estándar de lo que fueron los sindicatos y los partidos que no sirve, pues bueno, no sé, que alguien piense otra cosa, pero que alguien piense algo. Si es que no lo está haciendo ya, cosa que espero. Lo que implica, lo que supongo que deberíamos tener claro ahora, es que es indispensable que, como titulaba la charla que se me invitaba a dar, pasemos de una lucha basada en los movimientos a una lucha basada en las posiciones. Eso quiere decir básicamente establecer lugares de resistencia que puedan ser lugares pronto de la contraofensiva, que es lo que de una forma u otra empezamos a plantearnos ya. Ya está bien de resistir, toda la puta vida resistiendo, ya está bien de resistir. Creo que hoy por hoy estamos en condiciones de pasar un poco al contraataque, porque lo que el 15 nos enseña es que, como decía aquella vieja canción de Raymond, que espero que alguien recuerde, somos bastantes más de los que ellos quieren y dicen. Y eso es lo que cuenta. La materia primera, el fundamento, la sustancia elemental básica de cualquier cambio histórico, de cualquier cambio social, la tenemos, que es la gente. Que de una forma u otra se sea capaz de articular una oferta que sea, digamos, que permita que eso que ocurrió cuaje en algo, que dure y que tenga realmente una capacidad de organizar, de articular, de coordinar, incluso, perdóname por la palabra porque sé que no se lleva esta temporada, de encuadrar a esas masas, es fundamental. Y es ahí donde justamente, en el contexto que Lenin tenía en el año 1902, la alternativa era justamente el partido bolchevique. Imagino que esa perspectiva ahora no se tiene, lo cual no sé si no es una pena, pero en fin es igual, a 12 años, pero es igual, si esa no vale, pues que alguien, que alguien de una forma u otra sea capaz de imaginar una forma nueva. Y en ese sentido creo que hay que reconocer que, aunque sea a tiendas, están ocurriendo cosas que deberían motivar nuestra atención. No me preguntéis cuáles son, porque tampoco estoy seguro de que aquellas que yo quiero reconocer son las que esperamos o no. Pero realmente creo que... Bueno, mirad, hay una cuestión que a mí siempre me da un poco de coraje, porque cuando de pronto recibo una invitación como esta y a la que respondo positivamente, primero porque siempre me cuesta decirle que no a gente que no lo merece y por la que siento simpatía, sino también por una cuestión, que es que tengo la impresión de que mi opinión en torno a cuestiones de este tipo no tiene por qué valer más que la de otros, por ejemplo la vuestra. La idea de que hay que hacer algo más, que hay que pasar a una lucha de posiciones y no de movimientos, ni siquiera me parece original, es porque no lo es.
por otra parte, aprender y recoger la experiencia de otros movimientos parecidos, que no tienen por qué ser, perdóname el paréntesis, no son esto de las primaveras árabes, ¿qué cojones? Vamos, en los precedentes son básicamente todos los grandes movimientos espontáneos de masas, de los cuales Barcelona he conocido ejemplos muy interesantes y bien remarcables. Y pienso, por ejemplo, en la huelga de tranvías de 1951 y de 1957, que fueron ejemplos de cómo se puede retar una gran movilización de masas en las que realmente no hay ningún convocante. Claro, digamos, lo genial del 15M fue que no lo convocó nadie. Y no os engañéis, democracia real ya, y la gente que con la mejor intención lanzó la primera iniciativa quedó rápidamente desbordada. Fue otra cosa, fue un ejemplo de espontaneidad. Y esa espontaneidad es justamente lo que hay que administrar, lo que hay que organizar. Y entonces ya digo que alguien tendrá ideas mejores que las mías, que no pueden ser más que previsibles en ese sentido. Pero lo que sí, claro, lo que ocurre es que este contexto sabe un poco mal, porque yo siempre que puedo acabo explicando que aquello de lo que yo doy clases y que me hace sentir competente e incluso un poco legitimado para pronunciarme públicamente sobre cuestiones como estas, es una asignatura que se llama antropología religiosa, y que siempre, claro, queda como extraño, porque en cuanto haces una comparación de ese tipo con cualquier cosa, la gente se te bosquea. ¿Cómo pueden sentir? Me acuerdo que se me ocurrió escribir una cosa acerca del paralelismo entre la toma de conciencia y la revelación mística, y hubo gente que se bosqueó porque decía que una cosa no tiene que ver con la otra, cuando en el fondo la analogía, cuanto menos técnicamente hablando, es intensa y clara. En este caso, digamos, para buscar movimientos de este tipo, como el 15M, y atención, porque ni siquiera en esto soy original, puesto que alguien más lo dijo, en realidad lo que habría que buscar es bastante más allá de lo que sería concretamente algún precedente como pudiera ser la huelga de tranvías, y no digamos lo de Islandia, que esto, hombre, digamos, cuando también en Girona me invitaron a hablar en la acampada hace 2 años, yo recuerdo que lo que pregunté de entrada es, oye, ¿esto qué cojones? ¿Eso tiene que ver con Espartaco o no? Que preguntaba básicamente si había una línea roja que de una forma u otra unía lo que tenía delante, por lo que hacía 2000 años alguien había emprendido en la antigua Roma contra la esclavitud. Porque si no tenía nada que ver, entonces a mí no me interesaba. Ahora, yo lo que quería que me dijeran, y no creáis que me lo dijeron del todo con claridad, es que aquello que tenía delante no era nuevo. Claro, un antropólogo casi nunca ve nada nuevo. Es un problema que tiene, porque de una forma u otra es como un Don Quijote que siempre descubre lo que de viejo se agita, lo que aparentemente es novedoso. Y lo interesante justamente era tomar la conciencia de que lo que ocurría en las plazas respondía a un tipo de estallido social del que había habido múltiples episodios de la historia, que en efecto, antes de que se inventara el anarquismo o el marxismo, habían tenido otro tipo de fundamentos ideológicos que no eran, por supuesto, marxistas ni anarquistas, sino que eran, digamos, de tipo medio religioso. Y es cierto que, por ejemplo, hubo alguien que recordó que ese tipo de estallidos recordaba movimientos como los taboritas, los anabaptistas, los husitas, las guerras de campesinos en la Alemania del siglo XVII, etcétera, los dulcinianos, la revuelta de Savonarola, digamos, movimientos que a lo largo de miles de años, y no exagero con ello, habían hecho lo mismo, habían implicado un despertar súbito en que la gente de pronto había visto y había creído, y aquel ver y aquel creer le había hecho hacer bien. No sé, Cromwell, los taboritas, los cavadores, en la historia, cualquiera que tenga un poco de idea de la historia de los movimientos sociales sabe a lo que me estoy refiriendo. En todos hubo una expectativa, un poco como en Matrix, ¿no? Neo. No tiene por qué ser alguien, pero que puede ser algo. Digamos, de pronto, algo o alguien que bajo la forma que queráis sea capaz de una forma u otra de atender lo que hoy por hoy es una espera. Creo que ahora lo que hay que hacer básicamente es esperar activamente. Las cosas hay que empujarlas para que ocurran. O sea, que esperar no siempre es esperar pasivamente. Y en ese sentido, lo que creo que hay que esperar realmente, activamente, propiciándolo, ayudándolo, empujándolo y arrastrándolo, es justamente eso. Digamos, una alternativa que sea capaz, digamos, de ofrecer un albergue, un marco, una estructura, un plan, a lo que hace un par de años fue básicamente una especie, digamos, de estallido de musculatura y de piel y de órganos, y de órganos no, justamente la característica es que no tenía órganos, era pura musculatura, era puro esqueleto. Pues bien, que algo que le sea capaz de dotar de órganos a todo eso. Un órgano como un estómago con el que digerir lo que ocurre, y un órgano como un cerebro con el que pensar.
Que eso tenga un nombre propio no tiene por qué ser inevitable, no tiene por qué ser un mesías, pero que, digamos, de una forma u otra, hay historias que tienen que ver con lo que es la aparición de movimientos carismáticos, en los que de pronto ocurren cosas que implican la irrupción de ese tipo de fenómenos. ¿Quiénes tienen que, digamos, que asimilarlos? ¿En qué términos? Es una cuestión que no puede depender ni de mí ni ahora de nosotros, pero hay que instalar que hay que propiciarlo. Digamos, tiene que pasar algo. Y ese algo que tiene que pasar tiene que ser alguien, tiene que haber alguien o algo que lo organice. ¿En qué términos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Es una cuestión que se sabrá en su momento y dependerá de factores que no son nuestros. Ahora aquí, quiero decir. Pero creo que esa es la perspectiva que tenemos que plantear. Digamos, tiene que ocurrir algo. Y alguien tiene que de una forma u otra tener alguna idea. Y algunos tienen que empezar a contar alguna historia. Y tiene que ser esa historia la que nos permita justamente enfrentarnos con los que mandan y con los poderosos de una forma organizada. No únicamente con rabia, no únicamente con sentimientos de indignación, sino con ideas y con proyectos, entre otros los que implicarían configurar una sociedad distinta y democrática. Bueno, yo sé, ya está, yo no voy a decir nada más. En todo caso, que cada cual llegue a la conclusión que quiera. Yo lo que únicamente quiero explicar es que están pasando cosas y tienen que pasar todavía muchas más. Y que lo importante básicamente está en que entendamos que es indispensable que dejemos atrás el 15, ya está, ya revuelta el 15, ya está, ya lo hemos hecho, pero que es indispensable dar otro paso adelante. Y eso implica reconocer que somos herederos del 15M, pero herederos de muchísimas más cosas, en una línea, en un trayecto, en un proceso del que el 15M no puede ser más que un episodio. Que, por supuesto, bajo ningún concepto nadie puede imaginar que sea el último, porque el último episodio nunca lo daremos, claro. Digamos, lo que le decía a los compañeros antes es que la historia en la que estamos implicados no tiene fin, porque nunca habrá una sociedad lo bastante justa ni lo bastante bien. Bueno, ya está, yo sé. ¿Vol fer alguna pregunta o intervenció? Bueno, yo solo comentar que estoy de acuerdo en que el 15M tuvo